días, queridos alumnos. Hoy comenzamos esta fase nueva de las clases a través de internet, así que espero que les pueda servir. He decidido hablarla porque tal vez así es mucho más fácil para que ustedes comprendan. Hoy el tema que vamos a dar es pulso. Para poder hablar de pulso tenemos que hablar de la definición de pulso. ¿Y qué es el pulso? Según una definición corta que tiene 3 palabras claves que ustedes deben saber. Son las ondas que se palpan del flujo sanguíneo cuando circula por una arteria, al presionarla contra una superficie ósea. O sea que acá tenemos 3 palabras claves que van a ser ondas, por las ondas sanguíneas, arterias, que es por donde la sangre fluye, y por último, superficie ósea, que es donde al presionar vamos a poder captar el pulso a través del tacto. Por eso vamos a hablar de pulso periférico y pulso central, que después vamos a ver qué significa esto. Bueno, muy bien. Ustedes van a tener en su módulo diferentes definiciones de pulso, pero recuerden estas 3 palabras claves y van a tener la definición exacta, que son ondas sanguíneas, arterias, que es por donde va la sangre y donde se puede palpar el pulso, y por último, superficie ósea, que es donde se hace la presión para poder captar el pulso. ¿El pulso se podrá tomar también en una vena o solamente en las arterias? Bueno, para esto tenemos que saber qué conformación tienen las arterias y qué conformación tienen las venas. Las arterias tienen una pared elástica, entonces esto permite que cuando el flujo de sangre penetra, estas paredes se expanden. Y entonces así nosotros, en esa expansión de esas paredes arteriales, al presionarlo sobre la superficie ósea, podemos sentir el pulso. ¿Qué pasa en las venas? Las venas no tienen paredes elásticas, pero sí la diferencia que tienen con las arterias son válvulas que permiten que la sangre llegue directamente, que vaya subiendo desde los pies hacia el corazón y estancando la sangre para que no caiga por la misma gravedad. Entonces, ¿vamos a poder tomar el pulso en una vena? ¿Qué les parece? Yo creo que no. Vamos a necesitar siempre tomar el pulso en una arteria. Y como las arterias son profundas, van pegadas a los huesos, no se puede tomar en cualquier parte el pulso. Por lo tanto, cuando hablamos de pulso, ¿qué estamos valorando? ¿Para qué nos sirve a nosotros tomar el pulso? ¿Qué nos va a dar de antecedente esto? Bueno, nos va a servir para hablarnos sobre el funcionamiento de la bomba izquierda, o sea, del corazón, y el estado de las arterias. Es fundamental eso, el estado de las arterias y el funcionamiento de la bomba izquierda del corazón. Para eso tomamos el pulso. También se habla de un gasto cardíaco. ¿Qué sería esto? Es el volumen de sangre que bombea durante 1 minuto el corazón. Esto se llama gasto cardíaco. ¿Y qué cantidad de sangre tenemos en el organismo? ¿Saben? Aproximadamente 5 litros de sangre. Cuando disminuye el pulso, aumenta la tensión arterial, o sea que es inversamente proporcional. Siempre van a ver esa situación. Tiene la tensión arterial alta, el pulso va a ser más bajo. Tiene el pulso más alto, la tensión arterial va a ser más baja. Esa relación existe siempre. Hablábamos que además de los pulsos periféricos está el pulso central. El que nosotros vamos a hablar hoy van a ser los periféricos ahora en esta primera instancia y después al final llegaremos al pulso apical. ¿Cuáles van a ser los pulsos periféricos? Vamos a empezar por el pulso temporal, que es a nivel de la sien. Si ustedes se colocan los deditos ahí, van a poder sentir que hay un pulso. Traten de hacerlo al mismo tiempo. Después tenemos el pulso carotidio. ¿Cómo vamos a tomar el pulso carotidio? Muy usado cuando uno hace una resucitación cardiopulmonar, por ejemplo.
Colocamos los dedos en la mitad de la nuez de Adán. Corremos los mismos hasta este músculo muy marcado, que es el músculo esternocleidomastoideo en su parte interna. Presionamos y ahí vamos a sentir el pulso carotidio, de un lado o del otro. Nunca se toman los dos a la vez, se va por uno primero. Ahí, pulso carotidio, aquí debajo del bíceps. Si nosotros debajo del músculo apretamos, vamos a sentir el pulso humeral. También lo vamos a sentir, fíjense, en el pliegue del codo hacia cada lado. O acá también. Después tenemos el pulso radial. ¿Por qué se llama radial? Porque el hueso radio, el que está del lado del pulgar, pulso radial. Por ende, el pulso cubital va a estar abajo, porque este es el hueso cúbito. Pulso cubital, radial del lado del pulgar. Después tenemos el pulso femoral, que es en ambas ingles. Si ustedes se presionan las ingles, van a sentir el pulso femoral. Es un pulso muy potente porque es una arteria importante. Después tenemos el pulso popliteo, que va a estar por detrás de la rodilla. Yo les voy a mostrar fotos para que ustedes después lo vean. Y por último el tibial posterior, que está detrás en el pie, detrás del maleolo. Y también tenemos el pulso pedio, que se encuentra sobre el empeine del pie. Debemos conocer muy bien qué factores alteran el pulso. Uno de los factores más importantes es el ejercicio previo. Si yo voy caminando y de pronto corro, si yo paro y me tomo el pulso, van a ver que está bastante aumentado. O sea que cuando un paciente viene a una sala a tomarse el pulso, por ejemplo, le tenemos que pedir que descanse unos minutos para poder tomarlo, no inmediatamente. Vino caminando, haciendo un ejercicio, por supuesto que el pulso no le va a dar unos valores bajos, sino que seguramente va a estar un poquito más acelerado. Otro de los factores es la temperatura. Fíjense, siempre que tenemos fiebre o calor, el pulso aumenta. Otro, las emociones. Un dolor agudo, y sí, puede aumentarte la frecuencia. El estrés, por ejemplo, también. El estrés aumenta la frecuencia. Otros de los factores pueden ser las drogas, las hemorragias, porque recordemos que tenemos 5 litros de sangre en el cuerpo. Al irse perdiendo a través de una hemorragia, el corazón va a necesitar bombear más rápido sangre porque cada vez se va quedando con menos volumen de sangre. También el cambio de postura. No es lo mismo tomar el pulso parado que tomarlo sentado o tomarlo acostado. También las alteraciones pulmonares. La falta de aire aumenta el pulso por el esfuerzo que estamos haciendo para poder llenar nuestros pulmones y poder tener más aire y poder respirar mejor. La edad también es un factor importante. El pulso cambia de acuerdo a la edad también. Y por último, las medicaciones, ya sean cardiotónicos, anestésicos o analgésicos. Normalmente los analgésicos, ustedes saben que, por ejemplo, nos aumentan la tensión arterial y también a veces nos pueden aumentar la frecuencia del pulso. Para seguir hablando del pulso, debemos hablar de algo muy importante, que son las características del pulso. ¿Qué significa esto de las características? Es diferentes episodios en el pulso que nosotros vamos a ir midiendo a medida que palpamos. Las características del pulso, una regla mnemotécnica, se puede decir frita.
Me ponen frita en el examen y quedan fritos. No. Esto para recordarlo nada más. Preguntamos, ¿cuáles son las características del pulso? Van a ser frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud. Frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud. Fíjense en que las primeras letras de estas palabras forman la palabra frita. Si hablamos de las características del pulso, dijimos que la primera característica es la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? Es el número de pulsaciones por minuto. Los valores normales oscilan entre 60 a 100 latidos por minuto. Cuando hay alteraciones en la frecuencia, puede haber una disminución o un aumento de la misma. Entonces, si hablamos del pulso periférico, vamos a hablar de una bradisfigmia. ¿Qué significa esto? Bradisfigmia es la disminución de estos valores, o sea, estaría por debajo de los 60 latidos por minuto. En cambio, si hablamos de una taquisfigmia, estaríamos hablando del aumento de estos valores a más de 100 pulsaciones por minuto. La segunda característica del pulso es el ritmo. El ritmo del pulso es la expresión del ritmo cardíaco, cuando las distancias entre dos pulsaciones son siempre las mismas. La distancia es exactamente igual entre una pulsación y otra pulsación. Ustedes lo van a ver en su libro, cómo están dibujados con unos semicírculos que van a tener la misma distancia entre uno y otro. Ese es el ritmo. Por eso, cuando hablamos de arritmias, estamos diciendo que está sin ritmo. O sea, no es algo parejo, sino que las pulsaciones van en forma despareja, 2 juntas, 3 juntas. Y si hablamos de 2 juntas, 2 pulsos pegados y después vuelve a haber un ritmo diferente, estamos hablando de pulso bigeminado. Bigeminado porque habla de 2, bi es 2. Así que esto pasa normalmente cuando los pacientes toman medicaciones cardiológicas. Ritmo entonces es la expresión del ritmo cardíaco cuando las distancias entre 2 pulsaciones es siempre la misma y se habla ahí de un ritmo regular, o sea que si yo estaría tomando el pulso, ¿qué le diría a mi docente? Si me pregunta qué característica del pulso tiene lo que está tomando, si nosotros sentimos que el pulso es regular porque hay un ritmo parejo. En ningún momento tenemos una arritmia. La tercera característica del pulso es la igualdad. Cuando hablo de igualdad es la propiedad del pulso normal donde la amplitud, forma e intervalos son iguales. ¿Hay alteraciones en esta igualdad? Sí, a veces sí. Y también conocemos otro pulso que es el paradojal, que es, en condiciones normales, el pulso no tiene que ser modificado por los movimientos respiratorios, en condiciones normales. Pero ¿qué pasa en el paradojal? El paciente inspira y disminuye para luego aumentar la amplitud cuando expira. O sea, miren el dibujo. Chiquito. Aumenta la amplitud. Nuevamente inspiro, chiquito, y aumenta nuevamente la amplitud. Esto se llama pulso paradojal. Entonces la igualdad es la propiedad del pulso normal donde la amplitud, la forma y los intervalos son iguales entre una y otra pulsación. Hablábamos de que las arterias tienen una pared flexible, que es lo que permite que las ondas sanguíneas puedan expandirla. Pero ¿qué pasa cuando los adultos mayores, que por ahí sus arterias ya están desgastadas, están con muchos ateromas, ya no tienen la elasticidad que tenían al principio? Ahí vamos a comprobar esta tensión o dureza, que
que según la definición me dice, se determina comprimiendo digitalmente una arteria hasta lograr la desaparición del pulso. O sea, yo voy a apretar hasta tratar de que el pulso desaparezca. Está en relación con la elasticidad arterial, disminuyendo en la hipotensión y aumentando en la hipertensión. O sea, esta tensión o dureza determina cómo están las arterias. Si yo las comprimo totalmente contra el hueso, no tiene que pasar más sangre. Una alteración en la tensión es el pulso filiforme, que es de muy poca amplitud, taquifísmico, o sea, rápido, poca amplitud y uno atrás de otro, taquifísmico, y difícil de palpar. Aquí es conveniente realizar una maniobra palpatoria suave para el control, ya que la presión intensa lo anularía totalmente. Si nosotros apretamos mucho, no lo vamos a sentir, pero sí si hacemos una leve presión sobre la arteria, vamos a sentir que tiene estas características ese pulso, que es taquifísmico y difícil de palpar. No lo vamos a encontrar rápidamente, nos va a costar bastante. También llamado pulso duro, aquel que no puede eliminarse con la compresión digital, que se da especialmente en los adultos mayores. Yo aprieto, pero siempre el pulso continúa. Eso me da la sensación me da la impronta que sus arterias no están en condiciones. Y se da sobre todo, como decíamos antes, en las personas mayores. Tienen estos problemas. Para terminar con las características del pulso, la última es la amplitud. Es la magnitud con que se eleva en cada latido la onda pulsátil. La amplitud está ligada directamente con la intensidad y la velocidad con que se llenan las arterias durante la contracción y expulsión de la sangre del corazón. En condiciones normales, todos los latidos presentan igual amplitud. O sea que la amplitud debe ser siempre igual. Esa sensación al tomar el pulso de cuánto se expande la arteria, eso me estaría dando la amplitud. Si ustedes mentalmente piensan en el dibujo que van a tener en su libro, me está diciendo que todos los latidos son iguales, tienen la misma amplitud en casos normales. Entonces, valores normales del pulso en el adulto, entre 60 a 100 pulsaciones por minuto. ¿Cómo se controla el pulso radial, por ejemplo? Que sé que ustedes van a utilizar más en la sala durante las prácticas. Primero vamos a tratar de que el paciente esté tranquilo, relajado, poder dejar que el paciente quite toda tensión. Si están en un lugar periférico, o sea, ambulatorio, le vamos a pedir que se siente 10 minutos para que esté tranquilo. Después de haber realizado ese ejercicio de caminar hasta la sala, si está en la sala, vamos a ver que el paciente esté realmente tranquilo y relajado. La posición normal en sala es de cúbito dorsal, ya que la posición sentado de pie puede aumentar la frecuencia cardíaca, eso ya lo habíamos visto, puede aumentar el pulso. Si se toma en esta posición, debe registrarse en el libro en qué posición estamos tomando el valor del pulso. Colocar el brazo sobre la cama en posición anatómica. Posición anatómica. Habitualmente se controla la arteria radial a nivel de la muñeca. La enfermera colocará el dedo índice, medio y anular sobre el trayecto de la arteria, ejerciendo presión sobre ella. Estos 3 primeros dedos. Recuerden que el dedo pulgar nunca debemos usarlo. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar tiene pulso propio, o sea, yo le estoy tomando
a un muerto y digo, uy, tiene pulso, pero es mi propio pulso y no el de la persona a la que estoy tomando. El dedo pulgar, no. Los 3 primeros dedos para tomar el pulso. Controlar durante 1 minuto. Esto es muy importante. He visto muchos videos por YouTube que dicen que si tomamos 15 segundos, lo multiplicamos por 4, me va a dar precisamente el valor que el paciente tuvo en el minuto. Pero no es tan así, porque el paciente puede tener extrasístoles después de los primeros 15 segundos, entonces ya voy a perder pulsaciones. Por eso es muy importante tomar 1 minuto de reloj. Por eso para las prácticas se le pide reloj con agujas que tenga segundero para poder tomar el pulso en 1 minuto. 1 minuto. No, ni 30 ni 60 segundos, ni 30 ni 15 segundos. 1 minuto, 60 segundos, exactos. Cuando yo tomo el pulso periférico, debo también identificar y analizar las características. ¿Se acuerdan? La frita, frecuencia, ritmo, intensidad, amplitud, todo eso a la vez que yo voy tomando el pulso, debo irlo sintiendo. Por eso es muy importante practicar. Los dedos deben aprender a palpar y deben aprender a sentir el pulso. Por eso, uno de los ejercicios que yo les voy a dar al finalizar la clase es que puedan tomarle el pulso y en diferentes lugares, que ya los hemos visto, los lugares anatómicos donde se puede tomar, a diferentes personas de la familia. Así que aprovechen y a ustedes mismos es una manera de ir practicando este signo vital, que va a ser fundamental en su vida profesional. Bueno, después que identificamos las características, nos debemos lavar las manos, por supuesto, antes y después del control, ¿no? Sobre todo porque vamos a pasar de un paciente a otro. Y registrar el procedimiento y las características y valores del pulso en la hoja de enfermería. El registro es muy importante. Siempre cualquier cosa que yo realice en la sala, debo registrarlo. ¿Por qué recalqué tanto esto de pulsos periféricos y pulso central? Los pulsos periféricos son todos los que tomamos en todos los lugares que estuvimos hablando recién. Y el pulso central lo vamos a tomar en un lugar muy especial, que ustedes se deben saber de memoria esa definición. Si hablamos de pulso central, ya no vamos a hablar de pulso periférico, sino central. ¿Y la definición que me dice? Tanto en condiciones normales como patológicas, la frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto y se mide a nivel central del corazón, a través de un instrumento que es el estetoscopio, y no a través de la palpación como en el pulso periférico. O sea que ahí ya tenemos una diferencia entre el pulso periférico y el pulso central. Pulso periférico, palpación. Pulso central, vamos a necesitar estetoscopio y se va a medir a la altura del corazón. Buscaremos cuarto, quinto espacio intercostal. Normalmente es a la altura debajo de la tetilla. Cuarto, quinto espacio intercostal, línea media clavicular, o sea, si yo busco mi clavícula, la clavícula, a la mitad de la clavícula baja una línea imaginaria y en el cuarto, quinto espacio intercostal, línea media clavicular, va a ser el lugar donde voy a apoyar el estetoscopio. Y voy a contar también por 1 minuto la frecuencia cardíaca. Eso a nivel central. Por eso si hablamos de un aumento de esta frecuencia cardíaca, vamos a hablar de taquicardia, y si hablamos de una disminución de esta frecuencia cardíaca, vamos a hablar de bradicardia. Recuerden, el pulso, ¿cómo lo catalogábamos? Si estaba aumentado, era taquisfigmia.
Si estaba disminuido, era bradisfigmia. Pero acá, cuando tomamos la frecuencia cardíaca, estamos diciendo que el aumento es la taquicardia y la disminución es la bradicardia. Inclusive ustedes van a ver en las anotaciones, cuando vayan a hacer las prácticas, que muchos profesionales le toman el pulso periférico y colocan, por ejemplo, 60 frecuencia cardíaca, 60 pulsaciones por minuto. Pero no es la frecuencia cardíaca, sino que, porque no fue tomada a nivel central, sino fue tomada en... Entonces quedemos en claro que si tomamos el pulso periférico, estamos hablando de pulsaciones por minuto. Si tomamos el pulso central, estamos hablando de latidos por minuto, o sea, frecuencia cardíaca, porque la estamos tomando directamente en el corazón. Cuarto y quinto espacio intercostal, lado izquierdo, línea media clavicular. Eso de memoria. Ahora que ya vieron la clase, leyeron el módulo, vamos a contestar estas pequeñas preguntas que lo van a ver en el PowerPoint que les envío. Por ejemplo, ¿qué es el pulso? Ya me pueden contestar esa definición. Los valores normales en el adulto. ¿Cuáles son las características del pulso? ¿Y qué factores alteran estos pulsos? También tengan en cuenta qué es el pulso periférico y qué es el pulso central. ¿Qué elementos voy a necesitar para tomar cada uno? Dijimos que el pulso periférico, solamente con la palpación y el reloj durante 1 minuto es suficiente. Mientras tanto, en el pulso central vamos a necesitar el estetoscopio y el reloj por supuesto. Bueno chicos, espero que esta clase les haya servido. Lean, tienen todo el material, traten de hacer el cuestionario que está también en el módulo, eso es muy importante, y sobre todo de leer la unidad. Primero leemos la unidad, vemos la película, vemos el Power. Yo seleccioné una serie de películas de YouTube que también la voy a subir en esta clase para que ustedes puedan visualizar todo lo que les estoy comentando. Y por último tienen un juego de pulso, un juego de pulso para que, ¿cómo es este juego? Lo único que tienen que hacer es ver la primera diapositiva, tratar de contestar la pregunta y en la diapositiva que continúa van a tener la respuesta. A ver si ganaron o no. Bueno, diviértanse, tómenlo con calma y tratando de aprender lo más que puedan. Miren que esto es fundamental en primer año, todo lo que es signos vitales es fundamental. Así que bueno, muchas gracias por su atención y disfruten de esta nueva modalidad por internet. Chao.